Ok, ahí está. Dios mediante, ahí se está bien. Ahora sí. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, estuvimos bien. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor pueda guiarnos. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, el poder abrir tu escritura, poder denotar los tiempos en el que estamos pisando, Santo Dios. Que puedas brindarnos tu Santo Espíritu para entender, al poder estudiar tus páginas, tus profecías para este tiempo tan solemne en el cual estamos. Todo esto te lo agradecemos sin merecerlo y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok. Estamos estudiando este seminario del libro de Daniel. Ah, el estudio de la profecía desemboca siempre en un contenido que debe llevarnos a nosotros a la reflexión, que debe llevarnos a nosotros a poder ah, eh, déjenme un segundo porque si no me van a llover. Vamos a comenzar. Este, nos debe llevar a la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. A eso lleva la profecía. No en sí el conocimiento de la profecía sin obtener algo, sin que haya un cambio en nuestra vida. Eso está muy oscuro. Ay, no. No la vi tan fuerte. Entonces, tiene que haber una transformación en nuestra vida. No podemos, hermanos, seguir tal cual estamos y estamos estudiando profecía. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos estudiar profecía, pero si nuestro carácter no cambia, nuestras maneras, antes engañamos, ahora seguimos engañando. No, no debe ser así. Debemos entender lo que significa el contenido, lo que significa ser cristiano. ¿A qué dedico el tiempo? Aunque nosotros sabemos que el sábado es día del Señor, hay muchos que piensan, bueno, el sábado es el día del Señor, después en la semana yo hago lo que yo deseo, pero a veces desconocemos de que el Señor, a pesar de que Él pide un día dedicado a Él, el tiempo es de Él y nosotros vamos a dar cuenta del tiempo en que dedicamos cada día con sus... ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto le dedicamos al Señor de un día? Y así, semanal, mensual, anual, década, ¿sí? Porque yo puedo entender mal eso de adventista del séptimo día. Yo lo puedo comprender mal. Yo puedo ser, sí, adventista solamente del séptimo día. Después de los otros días, no. Entonces, ¿qué es lo que... Entonces, ¿a dónde me debe llevar la profecía? Desemboca, porque hasta la profecía tiene un final. Primera de Corintios 13 dice que van a permanecer el amor, la fe y la esperanza. Las profecías cesarán, las profecías acabarán, todo llegará a un cumplimiento, tarde o temprano. Todo lo que hemos predicado por años se va a cumplir. Algún momento, tarde o temprano, se va a cumplir. Pero algunos hermanos solamente se dedican a ser expositivos o
o ¿cómo se llama? Desenvainar la espada en las discusiones, pero no cambia, la fuente no ha cambiado. La fuente sigue igual. Entonces, a eso debe llevarnos a nosotros. A ver, entra el juego. No, ¿qué te pasa? 28. No, no, no sé qué no entra. Eh, y hermano, estamos viviendo en este último tiempo. Yo no sé si ustedes están viendo el desarrollo de lo que está pasando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Yo les voy a ser muy sincero. Estamos viviendo en los tiempos. No solo que estamos pisando, ¿no? El tiempo final, sino, ¿está feo, Aureo? Sino que no va a dar tiempo. Si se sigue desperdiciando más tiempo, no vamos a llegar, porque nosotros tenemos un trabajo de justificación, santificación. ¿Qué significa santificación? Ser idóneos para vivir en un ámbito santo. Mi conocimiento que yo tenga de Dios o de las profecías no es todo el trabajo, sino yo tengo que ser apto, yo tengo que ser idóneo para vivir en un lugar santo. Y si yo durante la semana, yo no estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas, si a veces, hermano, tomamos la Biblia 15 minutos y ya nos aburre, ¿cómo vamos a vivir en un ámbito santo? Entonces esto tiene que llevar a recapacitarnos a nosotros, a pensar en esto. ¿Cómo vamos a hacer? En las redes, cuando vamos a las redes, Facebook, grupos, WhatsApp, todos dicen son cristianos. Pero en los momentos cuando los hermanos hablan, se demuestra qué cristianismo fluye de ellos. Eh, no solo las hermandades, los hogares. En los hogares también podemos ponerlo en la balanza, en los hogares. Permítame esta introducción, porque eso es lo que nos va a llevar a la profecía. Después todo lo demás es acumulación o convicción de nuestra vida. En los hogares también los hogares pueden tener marcados los dinteles, ¿no? Sí. Somos cristianos, pero hay un gran problema en los hogares. Es un gran problema. ¿Cuál iba a ser una de las grandes señales en los hogares en el último tiempo? Se iba a enfriar el amor. Y ese enfriamiento del amor que se está notando entre la iglesia, también se está notando en los hogares. Donde, dice, no sé si leyeron ustedes el conflicto de los siglos, cuando llegue el momento del pequeño tiempo de angustia, los lazos del amor se van a cortar. Hijos entregarán a padres y padres a hijos. ¿Cómo se va a cumplir esa profecía? Cuando hay frialdad, hermano. Hay frialdad en los hogares. Yo los he visto. Yo no lo estoy contando porque leí en un libro. Yo vi padres desamorados de los hijos. Piensa, como dice el profesor Sutherland,
Piensan que pusieron un huevo y ya está. Ahora, Claro, y así pasa a los "Ay, hijos ya con tuve el con los hijo, ya está, padres ya está". también. Los hijos con los padres también. Todos van a dar cuenta a Dios. Todos van a dar cuenta a Dios. Padres desamorados, hijos desamorados. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y la gente vive como si fuera que Dios no va a juzgar eso. Pues, ¿y qué hiciste con los hijos que yo te di? Ah, no, no los llamé hace 5 años. No, interesante. Y así nos llamamos cristianos. ¿Es así la vida? No es así la vida. Mm. Pero las personas piensan como Caifás. Piensan como Caifás que el ala de Dios está cubriendo sobre ellos. Piensan que Dios no los ve, los que hacen sus actos egoístas. Piensan que no los ve, pero serán juzgados. Y déjeme decir otra cosa. Cuando uno se aparta del camino del Señor, los pecados ya no recaen sobre el Cordero que quita el pecado. Nuevamente recaen sobre ellos. Como dice el refrán, el chancho vuelve de nuevo a revolcarse. Entonces, a veces nosotros creemos que el cristianismo está bien bajo mi mirada, pero lo que Dios ve y lo que Dios juzga es muy diferente a lo que nosotros tenemos el concepto. Si nosotros siendo malos, vemos que eso está mal, imagínense cómo lo va a ver un ojo de un Dios santo. Entonces, hermanos, esta profecía debe llevarnos ¿a qué? A tener convicción, a llevarnos bien con la gente, hasta donde se pueda. Nosotros tampoco podemos obligar, no podemos obligar. Y no podemos decir a la gente, quieran no porque somos adventistas, no. Claro. Porque Dios no obliga, no esfuerza tampoco. Claro, Solo tiene que salir de la fuerza. yo soy buen cristiano. No, Tiene que no, salir de bueno, adentro. yo no puedo decir yo soy buen. Dios va a decir que, como dice, como le dijo cuando hubo esa rebeldía en el pueblo de Dios, con Moisés. Pero vos hablas con Dios, nosotros también podemos. Nosotros también somos santos, ¿no? Dios va a decir quién es santo y Claro, quién no. solamente el Señor sabe. Pues si no, Y es el único caemos, Señor que lo conoce a caemos nosotros. bajo la mirada y el juicio del hombre. Su mano del hombre es corta, el hombre todo quiere apropiarse de él, vive egoístamente, es así, no es así. Mucho Y egoísmo. llamarnos cristianos y acaparar con la mano todo, no es así, mi querido hermano. Estás bajo la mirada de un Dios santo. Creo que en mejor posición están los que no creen. Y esta profecía lo que hace es mostrar el tiempo en el que estamos pisando. Ya vamos a tocar, estuvimos tocando el versículo 1 y estuvimos tocando el versículo 2. Vamos allí al libro de Daniel, el profeta Daniel, allí en el capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Verso 2. Vi en visión cuando vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Lan. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Esos fueron los dos versículos que estudiamos el sábado, no, no, el anterior, ¿no? No, contado, pastor. No, Sí, parece, ¿no? Parecen. ¿usted ha pasado? No, no. Fue el de que cuando estuvimos con el léxico. Y no quedamos pasar a Hace 2 semanas. No. Hace 2 semanas. Pasa el tiempo. Sí, pasa. Parecería que está todo ligado, pero fue hace 15 días. No estamos envejeciendo. Eh, bueno, al estudiar la profecía de Daniel 8, al leer cada versículo, obviamente tenemos que inmiscuirnos en historia. Y aunque nosotros como pueblo, como un pueblo con un mensaje profético, a veces desconocemos la historia. Y a veces decimos cada cosa, hermano. Yo he notado en algunos expositores algunos dibujos
se equivocan al tocar Daniel 8. Algunas cosas lo dan por sentado. Claro, como nosotros a veces nos olvidamos que nuestro evangelismo debe ser férreo. Evangelismo significa predicar a adventistas, a pentecostales, a testigos de Jehová, a bautistas, a mormones. Debo explicar con la santa palabra y la historia. ¿Puedo usar otros libros auxiliares? Sí, también los puedo usar. Pero nosotros seguimos una línea histórica, crítica. Esa historia crítica es la que nos da convicción en el mensaje que Dios ha dado. Porque, hermano, estas visiones que se le dio a Daniel fue para darle convicción del futuro. Nabucodonosor tuvo un sueño de una imagen, tuvo sueño de bestia, de reino, porque Daniel luego le explicó, le interpretó, el Señor obviamente que le da esa sabiduría, le interpretó que iban a ser reinos, que iban a venir más adelante, cuando esto sucedió, cuando estaba Babilonia como cabeza, como imperio, estaba en su auge, aunque ya habían pasado imperios importantes también en la tierra, como que no nombra la profecía, como por ejemplo los hititas, los ixos, egipcios, Madre. los 5 reinos de Nimrod, la ciudad de Enoch. Esas ciudades son las primeras que estuvieron en la parte de la Mesopotamia. Entonces, por eso que esto nos lleva a estudiar. Yo les voy a mostrar en el transcurso de Daniel 8 algunos dibujos que se muestran en internet que no son correctos, algunas interpretaciones que no son correctas, y vamos a comprender la verdadera comprensión. ¿Por qué lo vamos a entender? Porque la historia nos va a ir mostrando. La Biblia, claro, la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a hacer una exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa que la Biblia se interpreta. Ahora, si yo tomo la Biblia, la leo y le doy otra interpretación, eso se llama exégesis, no exégesis. Yo le doy la interpretación. Sí, si estás muy agüita o si estás muy cómoda, ¿a dónde? Pero si no, ¿cómo predica? ¿Qué hace? En la oscuridad. No, no mucho, un chiquitito, no, para que No, podamos sí. leer acá. Sí, pero Muy egoísta, supongo. listo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a entrar al versículo 3. Alcé, ¿qué dice? Ay, ¿Se ve? Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. ¿De qué estamos hablando de Daniel 8? ¿De qué estamos hablando? de un rey. No, ¿Qué? tu espada. Está en Se mi lo cabeza. olvidó, no lo olvidamos. No, No, nada, sí me olvidó. no, pero No, sería bueno que me no, sigan. yo te digo, Dile sí. yo te sigo, ¿no? No, Ya lo leemos, ¿eh? No. Dile que la No, noche sí. cambiamos, pero hoy esta yo y vos me das Sí, esta. sí. La Biblia es eso. Sí, pedirle ahí una. ¿De qué habla Daniel 8? De los 2 reinos. ¿Cuál sería el título, no? Por eso nos da a entender más o Esto menos. lo dice el tercer mensaje profético de Daniel. Ah, ¿sí está en el título? Me parece que no dice así. ¿Daniel 8? Sí. Sí. ¿Qué dice Daniel 8? Dice, y el C, ¿De qué estamos hablando? También la Biblia, pero tiene la otra mirando. ¿De qué estamos hablando Daniel 8?
Ya está hablando. Ah, pensé que... Daniel 8. ¿8 cuánto? Daniel 8, ¿de qué estamos hablando, Daniel 8? El carnero y el macho cabrío. Ah, ahí estamos. Habla de dos animales, dos reinos. Dos bestias. Sí. Uno era, Uno era el que tenía dos no, cuernos, no, un carnero, un carnero, ese era y el Grecia, otro era, Persia. no. Macho cabrío, Uno era un carnero y el otro y el otro era un macho cabrío. uno tenía dos ¿Qué cuernos. representa qué? Bueno, para mí el macho cabrío representa Australia. Para el otro, un carnero representa Inglaterra, porque Inglaterra tiene un cuerno que León. Estados Unidos, y le podemos dar miles de interpretaciones. Pero, Entonces tenemos que dejar que la Biblia explique así, se explique así. Cuando vamos entonces avanzando, cuando vamos avanzando, entonces vemos que la profecía habla de dos bestias, un macho cabrío, no, al revés. que es este, Este es un carnero, y este que es. un macho cabrío, ¿Y cómo sabemos porque eso? el macho cabrío tiene un cuerno notable. ¿El macho cabrío tiene un cuerno? Cuerno notable, ¿Los machos cabríos no tienen dos cuernos? no, uno solo. Y ese el Y esta carnero. parte grande, notable. Este es profecía, bro. Ah, Es profecía. pero No, ¿cómo sabemos cuál es cuál? sí, obviamente. Trata del carnero. El carnero en la profecía, el que tiene. Acuérdense que esto posiblemente le va a tocar hablar con otro. ¿Cómo le explicamos eso? Mm. Ahí está. Cuando la tapa. Ah, hay un pasaje la donde tapa. habla que o sea, lo que vamos a saber es qué significa cada bestia. Un imperio. Los ejemplos, los simbolismos significativos que tiene cada una de esas bestias. ¿Hubo batalla entre ellos? Y si hubo batalla, ¿por qué la hubo? Por día, por Más. ¿Tuvo cuernos? ¿Por qué no tuvo dos y tuvo uno? Tuvo 4. Porque un macho cabrío tiene dos cuernos. Sí. ¿Pero por qué tuvo uno? Había algo está diciendo bien. ¿Y por qué tuvo después más? Primero, en el versículo 20 del capítulo 8, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes Media y Persia. bien. El carnero representa ¿a quién? A Media y Persia. A los reyes de Media y Persia. Eso dice qué versículo. El 20. Y el 21 dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea que el versículo 20 explica más adelante, no vamos a estudiar obviamente, pero adelantándonos, nos indica quién es. El carnero son los reyes de Media y el macho cabrío. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo los reyes de Media y Persia? ¿Cómo Grecia? No entiendo. Lo que no entiendo es que no estoy comprendiendo la historia. Así es. Yo debo refrescarme en un chapuzón de historia para entender luego la conclusión o la interpretación que le está dando a Daniel. Daniel ya
de movida en el versículo 20, 21, nos está diciendo, este animal representa a los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío representa a Grecia. ¿Hasta ahí estamos? El versículo, el versículo 3 dice, alcé los ojos y he aquí un carnero que estaba delante del río. Ulay. El río, obviamente que es agua. Pastor, yo sé que es agua. No, 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 pero cada simbolismo que a veces pareciera que no nos dice algo, nos está diciendo, no estoy olvidando de eso. Para que no escuchen bien ustedes. Este, cada simbolismo pareciera que no nos dice nada, pero nos dice mucho. En el capítulo 7 de Daniel, cuando comienza la visión, dice, capítulo 7, verso 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató el principal. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Agua, Muchedumbres. agua, luchas, conmociones políticas, poder. Eso dice el capítulo 7, aunque hay mucha agua. El capítulo 8, ahora el verso 3 dice, alcé los ojos y miré a un carnero que estaba delante de un río y tenía dos cuernos. ¿Sí? El mismo 8, 20, 21 nos explica. Ahora vamos a descansar en lo que representa el carnero, que son los reyes de Medio y Persia. Vamos a observar un poco las características del carnero. Él estaba frente a un río. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahí está. Entonces, cuando dice allí, versículo 3, estaba delante del río, ese delante del río, la, la verdadera traducción sería estaba delante del canal. ¿Qué canal? Bueno, el versículo 2 explica un poquito allí. Vi en visión, aunque ya lo estudiamos el versículo 1 y 2, dice el versículo 2, vi en visión cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Justo allí en Susa había un canal, un límite. ¿Se ve? Sí. Canal y Susa. Río Ulay. El carnero estaba delante del río, como mirando el límite, como mirando Susa. ¿Y Susa qué fue Susa? Camino real. La capital del reino, la provincia de Elam. ¿Qué llegó a ser Susa? ¿Capital de qué? Del reino de Babilonia. No. ¿De qué llegó a ser? Esa es la capital de Elam.
Pero la ¿Pero mitad. a quién correspondía? Y correspondía a Media. ¿Vieron cómo entonces la historia va mostrando este carnero mirando frente Ahí está. el plano del canal de Ulay Ahí está. en la ciudad de Susa? Hicieron un canal del río sacaron. Obviamente que Susa luego fue una de las capitales importantes de Persia y Susa, Media. Susa Sardes, Camino Real. Mm. Bueno, ahí dice, el mundo babilónico, los canales servían como una base para la riqueza y abundancia de la agricultura. La traducción sería más un canal que río. Igual. Entonces, ya Daniel nos explica versículos más adelante que estamos hablando de Media y Persia. Pero Media y Persia fueron dos pueblos. ¿Cuál es el origen de estos pueblos? ¿Y por qué cuando debería tener los dos cuernos del mismo tamaño, uno de sus cuernos crece? Entonces, para saber eso, tenemos que examinar el origen de los medos y de los persas. Los persas sería lo que hoy conoceríamos el territorio iraní. Esa parte sería de donde Mira, sí, fueron pueblos pastoriles al comienzo. indoeuropeo. Persia, Persia, que es el carnero en Daniel 8, Daniel 7, perdón, en Daniel 7 ya no es un carnero, es un oso. Es el mismo simbolismo. Carnero, Daniel 7, perdón, Daniel 8, en Daniel 7 es un oso. Es el mismo imperio. Tiene tres costillas, tiene un año específico. Es el resto de Babilonia. Entonces, por eso que entendiendo las características del carnero, por ende voy a entender las características del oso, porque el oso también era una bestia grande que debía comer carne, o sea, significa que no se saciaba, y lo interesante es que él llevaba tres costillas en su boca. Por favor, sí, sí. Trata de no, si te colocas muy por ahí, muy cómodo, ese es el Pero problema. estoy parado, no. Uno de sus cuernos crece, No, así como el oso, perdón, así como el oso, uno de sus pies es era más, largo que el otro. o vamos a decir que su pie era normal y el otro era más cortito. Tenía un problema en sus patitas. Eso se va a diluir cuando entendamos por qué el carnero, uno de sus cuernos era más grande. ¿Cuál de ellos? Media, No, Persia. Persia. ¿Por qué? El carnero representa a un reino. Ese reino eran los medos y los persas. A eso representa el carnero con sus dos cuernos. Pero nosotros queremos estudiar cada cuerno por separado. Y allí entonces debemos entender un principio. Como yo les dije al comienzo, fueron reinos, pueblos pastoriles que empezaban a tener sus líderes, que no gravitaban mucho, pero esos líderes luego fueron armándose, teniendo más poder, y allí entonces nos internamos en lo que sería la descendencia de Aqueménides. Los Aqueménidas
es de dónde provienen los persas. Son tres líneas importantes. La capital de los medos, Importante. y allí entonces nos vamos a manejar con un mapa. Aquí está Babilonia, aquí está Susa. De Susa a Babilonia no era mucho el trayecto. Por eso que el carnero estaba parado frente al canal, como mirando Susa. ¿Por qué? Lo tenés. Quería atacar. Era grande el Imperio Medio. No, 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 no. No es todo esto, ¿sí? No, no, Pero no, no. de esta Solamente parte. el violeta. Eso, sí. Acá tenemos una cronología de las descendencias. Acá tenemos los aqueménidas, lo que es celeste. Sí, este es celeste, los aqueménidas, Teipes, Ciro primero, Cambises. Cambises. Ahí terminó. Luego tenemos los medos por este lado. Teposes. Y luego tendríamos ya lo que sería ya el poderío persa. Esto ya es la descendencia aqueménida, los medos, y luego lo que nosotros conoceríamos como los persas. Vean ustedes que aquí los medos, los aqueménidas, se unen y allí continúa el linaje. Puede ser que del lado de, bueno, de José, de José o Ciaxar, uno de esos dos reyes, creo que se unió con, no, no sé con qué reino para destruir, sí, a Siria. Ah, Bueno, aunque estos están siguiendo la línea, obviamente que los más importantes fueron Astiages y Ciaxares, ¿no? sí. Ya más gravitación Astiages que otra cosa. Vamos de a poco. Entonces tenemos la descendencia aqueménida, de donde vendrían los persas. Y luego tenemos los medos, son dos líneas diferentes, dos pueblos diferentes. ¿Eran amigos? No, No, por favor. hermanito. Otra vez. Vamos a examinar el cuerno pequeño que tiene este carnero, que era pequeño porque el otro era mucho más grande. Y entonces entendemos que según la historia de Joseph, del 709 al 665, antes de Cristo, siempre estamos antes de Cristo, significa que los años van bajando de mayor a menor. Después tenemos a Fraortes, también conocido, del 665 al 633. Ciaxares, del 633 al 585. ¿Eso eran persas? No, esta viene la línea De los del medos, rojo, los medos. los primeros reyes medios. Los medos era un imperio poderoso, Ahí está. era un imperio poderoso, eso nos arroja la historia. Hasta llegar al más conocido que era Astiages, quien gravitó mucho más. Pero esta es la línea de los medos o de Media. Cualquiera de las dos formas está bien dicho. Estos son la línea que comenzó. La misma argona, ¿no? Allí tenemos algunos historiadores que nos alumbran en cuanto a estos hechos. Entonces nosotros entendemos que Media era importante, pero ¿qué pasó? Persia después fue creciendo y también tuvo sus reyes importantes. Entonces viene de la línea aqueménida hasta llegar a la historia, podernos arrojar a Ciro primero o Cambises Ese murió. primero. No tuvo hijos. En la línea aquí, ya vimos los primeros cuatro reyes, y en la línea aqueménida
luego Aquemenes, que fue el primero, tuvo a su hijo Teispes, hasta llegar luego a Darío I, o Ciro, o Cambises, que fueron reyes de Media y Persia. Ahí vemos un carro y un soldado de infantería de Media. Esa era su vestimenta. Y no usaban como pantalones, ¿sí? Sí, esa es la vestimenta. A veces nosotros decimos Media y Persia, pero a veces sería bueno, poder distinguirlos, ¿no? Esto será costumbre del ojo nuestro, poder llegar a acostumbrarnos a la vestimenta de ellos. Posiblemente podamos ver algunos dibujos y no tiene nada que ver con un soldado de Media. Ah, pero era casi igual. Sí. Mm, Persia Bueno, era en la provincia de los Medos. Media, sí, era poderoso y Persia empezó a crecer. No, Aquí vemos, por ejemplo, el núcleo originario, sí, lo que sería el verde, de lo que era el imperio persa. Los medos eran mucho más. Pero después ya llegarían Ciro, Cambises, Darío. Ciro, Cambises, ¿de qué estamos hablando? Ciro, Cambises, ya estamos hablando, sí, después, estamos hablando de los persas. Entonces, ¿qué significa esto? después, Que empezó a crecer el imperio persa. el cuerno. Qué casualidad que la profecía decía que uno de los cuernos iba a crecer más. Por favor, hermanita. Otra vez, son Sí. cuatro partes. Ya. Y el más alto creció después. Mm, Como vimos en el versículo 1 y 2 cuando estuvimos estudiando, vimos que hubo un conflicto entre los medos y los persas. Tres batallas importantes, no las voy a reiterar porque ya lo vimos. Hubo tres batallas importantes, no significa que fueron tres nada solamente, más. pero fueron las batallas importantes donde los persas absorbieron a los medos. ¿Qué significa eso? Esto es fuerza, esto es lucha. Se conoce a los pueblos de Media y Persia juntos, pero ¿por qué están juntos? Porque fueron doblegados, absorbidos. Tengan en cuenta esto para mucho más adelante del capítulo 8. Lo absorbieron. Persia destruyó a los medos. No, La batalla no. lo destruyó. No, Por eso no tendría todos los cuernos. las luchas era para absorber al otro, conquistarlo al otro, no destruirlo, raerlo, no, anexarlo. Es una característica de estas bestias. Anexar, absorber, tomar su poder. Vuelvo a reiterar, tengan en cuenta esto porque esto luego lo van a ver mucho más adelante y van a decir, ya me parecía. Por eso que la profecía decía un cuerno más alto. ¿Por qué? Porque luego Media quedó en una medida y Persia creció mucho más en territorio como en reyes, que se conocieron mucho más en la actualidad. Y entonces, ahora, pasando en blanco, cuando tenemos que hablar de uno de los cuernos del carnero, que el carnero tenía dos cuernos, ahora, según la interpretación histórica, ¿y por qué pastor histórica? Porque el mismo Daniel dice en el versículo 20 y 21 que se trata de Media y Persia. En este caso, el chiquitito es Media y el grande es Persia. Y entonces es colocar la línea de la dinastía. Los medos, ¿quiénes fueron? De Joseph, Fraorte, Shaxare, Astiages. Y de los persas, Aquemenes, Tielpe, Ciro, Cambises y Ciro II. Ahí tenemos la interpretación. Eso es lo que nos dijo Daniel. Estudien eso. Ahora entendemos por qué.
esto es lo interesante, que nosotros vamos al estudio y después decimos, ¿sabe que el pastor dijo? No, el pastor no, la historia dijo. Entonces yo puedo decir, este cuerno representa a los reyes de Australia, ¿puede ser? Ah, No, porque estos son los reyes de Media y Persia. ahí está. Aquí tenemos el reino de los Medos, su capital, y cómo después fue conquistada luego Babilonia. Porque la visión aparece en el capítulo 2 de Daniel. Daniel está con Nabucodonosor. Entonces quiere decir que los medios en ese momento eran todavía un reino pequeño en comparación, porque los imperios más fuertes era el asirio, ahí está más grande. Ahí. Dale, Esa impresionante. era más grande. Sí. Ah, Pero después fueron desapareciendo. también, sí. Se tuvieron que unir dos ahí para saber. Oh, Miren el reino Medo, su capital, hay que matar, reino persa, su capital, para cargar. pero luego Persia creció y destruyó. No, No, lo lo absorbió en las grandes luchas. ¿Cuántas? Tres luchas importantes. Y en una de esas luchas, uno de los reyes persas pelea con Astiages. Eso lo vimos en el versículo 1 y 2. Darío. Adiós, sí, El sí. pastor dijo, no, bueno, nosotros sacamos de Heródoto a Halicarnaso, historiador, geógrafo griego, tradicionalmente considerado como el padre de la historia del mundo occidental. No, Pastor, nosotros no podemos creer en lo que dicen los historiadores. No, nosotros creemos en la Biblia, pero la Biblia es la fuente, es el pilar. Pero después tenemos todos los elementos y libros auxiliares que nos ayudan a la comprensión de la profecía. Para comprender más. iba a decir que Sí, Heródoto, por ser el padre, él, el padre de la de la historia. historia, Sí. él convivió, o sea, sabían cómo eran los medios, cómo eran los persas, y sabía de otros pueblos más también, porque él iba y anotaba cómo vivía cada pueblo. Exacto. Esos eran los primeros historiadores. No Ah, fue el único, hubo otros más. no, sí. Vale, sí. No, Bueno, ahí tenemos lo que hemos visto, cómo se inició. no le- Otro de los problemas que tuvo cuando ya Media y Persia estaban unidas, ya este carnero también representa, carnero en Daniel 8, hermano. Hermano, otra vez. Hermano, estamos en vivo. No. Agua, sí. El carnero en el capítulo 8 es un carnero, pero entendamos que este carnero, que es Media y Persia, en el capítulo 7 es un oso. Claro, Y en el capítulo 2 es un carnero. es un metal. Ah, perdón. La plata. Pastor, pero es metal. No, no, no. Cada simbolismo en su contexto. Pero la profecía del capítulo 2 7 y 8 está todo conectado en eslabón. En el 8 es un carnero, Sí, pero en el 7 es un oso. así es. Y al oso se le dio una orden. Comer. Capítulo 7. Pastor, y el 7, si leemos, está hablando del oso, está hablando del carnero, claro, porque es medio Persia. No estamos haciendo violencia. En el capítulo 7, versículo 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, 7:5, la cual se alzaba de un costado más que... ¿Por qué se alzaba más de un costado que el otro? Porque tu pierna era más larga que el otro. No, porque Persia luego creció en poderío, Por eso. en riqueza y en territorio. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora Mucha carne. al imperio persa. Cuando ojeamos una mirada a lo que fuese imperio, vasto geográficamente y vasto en cantidad de hombres.
Fue tan grande el imperio que después a veces no usaban sus mismos ejércitos, sino que ellos pagaban a otros. Era muy grande. Y como el oso necesitaba En ¿qué? el escenario Carne. era mucho. Uno de los imperios que se veía ya Molestoso. en el horizonte que podía llegar a ser conquistador era el imperio de Lidia. Pero en el imperio de Lidia había un hueso duro de roer, que estaba el rey. Creso. Ah, el rey Creso. Se dice de Lidia que tenía grandes riquezas, Oro. que era, aunque el reino es pequeño, Pero era uno de los reyes más ricos del mundo conocido. yo creo que ahora de cachón. Oro con esto. Cuando Persia empezó a abarcar más, como la profecía dice, queriendo más carne, el rey de Persia mandó un mensaje al rey Creso de Lidia, diciéndole, cada territorio que iban conquistando los persas iban colocando varias ciudades importantes, capital una, pero eran ciudades importantes. Esas ciudades importantes se llamaban satrapía. En esa satrapía se ponía un títere que manejaba Persia. Persia le concedió el honor al rey Creso de permitirle todos sus títulos, su nobleza, con tal de que él en Lidia sea un sátrapa. Y el rey Creso no iba a tolerar eso. No quiso, Bueno, no quiso, y entonces el rey Creso rápidamente hizo un movimiento táctico que sulfuró a la ira del imperio persa. Este es el rey de Lidia, el rey Creso. Estamos hablando, nació en el 591 al 546. Acá tenemos el año en que reinó, del 560 al 546. Un rey importante que representaba al rey de Lidia. El que tuvo en sus manos de combatir a Lidia fue, ya estamos hablando de una Persia constituida, una media absorbida, y entonces entre los dos era un gran imperio. Como dice la profecía, querían más territorio, más carne, más gente. Así que esta era la bandera que representaba al pueblo de Medio Persia. Bueno, después, obviamente que Persia, aunque sabemos de las conquistas, también dejó algunas cosas importantes, como por ejemplo el cilindro de Ciro. No, su máxima. ¿Lo ven tan grande y pesado como un oso? Sí, tiene la forma de un oso. No, Sí, no, pero lo que representa, esa es la pata y esa es su cabeza. no. Lo que representa en sí, porque el oso es grande, y entonces representaba el territorio que abarcaba. Es mucho territorio. Es su lomo. ¿Cómo, Y falta todavía. cómo creció tanto, no? ¿Cómo es mantenerlo? Cómo Por eso, iba dominando cada vez claro, más, eso es lo que a veces no. Y le falta todavía. Falta Egipto. Bueno, y entonces el conflicto se iba a desarrollar aquí. Hasta que. Rey Creso con Ciro II. Entonces, iban a haber dos luchas importantes, una aquí y otra acá. La última iba a ser en Sardes, pero vamos primero a la primera. Bueno, este es simplemente por un bosquejo, la tumba de Ciro el Grande, que hasta hoy en día está la tumba esa. Todavía no. El oráculo de él. Cuando el rey Creso iba a luchar con los persas, ¿saben lo que hizo el rey Creso? Se fue al oráculo de Delfos.
y allí le preguntó a la Pitia. La pitia. Ah, Esta es pitoniza. Ah, entonces, antes de mover un dedo, se llegó al oráculo de Delfo, Creso, y le preguntó, ¿cómo me va a ir si yo peleo con los persas? Bien. Cuando crucen el río, un imperio va a caer. Eso le dijo la pitonisa o la pitia. yo pensé que le decían la pitia. Un imperio va a caer. Destruiría un imperio. Entonces, con esto que le había dicho allí en el oráculo de Delfo, entonces Creso dijo, voy a ganar a Persia. Así que, allí, bueno, ahí está les quería mostrar la parte arqueológica, donde estaba colocado el oráculo aquí, templo de Apolo. Y entonces, cuando Creso iba a pelear con Persia, dijo, aparte, ya tengo el ok del oráculo de Delfo. Voy a pedir ayuda a la ciudad griega de Esparta. Voy a pedir ayuda a Mosis II de Egipto. Y voy a pedir ayuda al rey de Babilonia, Nabonido, que estudiamos nosotros, hermanita, Otra vez, sí. que Nabonido fue el último rey de Babilonia, para que ustedes más o menos vayan sintiéndose en qué año estamos hablando. Eso lo vimos en el versículo 1, versículo 2. Así que Creso había hecho allí, eh, se anexó, se alió con, con el pueblo de Esparta. Esparta era un pueblo guerrero, Bueno, ¿sí? Y hasta era tomado, entre comillas, Esparta era tomado dentro de las polis griegas, era tomado como los más brutos, así también como los macedonios. sí. Pero bueno, ya ahí tiene varios aliados, ¿no? Y no sé si ustedes están viendo, después de estos tres, se representa mucho más adelante. Allí tenemos dos grandes batallas, una que se llevaría a cabo en Sardes y otra que se llevaría a cabo en Teria, que le dijo el oráculo de Delfo, que si cruzaba el río iba a destruir un imperio. Así que el movimiento rápido del rey de Creso hasta llegar y cruzó el río Jali. La ciudad de Pteria fue tomada por el rey Creso. Aquí los persas vieron el movimiento y no fue visto con ojos buenos. Así que los persas levantaron un gran y vasto imperio en contra del rey Creso. Así que se llevó una batalla aquí, aunque esa batalla llamada la batalla de Esteria, 547 y 546, casi al final ya de ese año que entraba, aunque no hubo un ganador definido, aunque no hubo un ganador definido, no sé, como esto nos falla, ¿no? La tecnología ayuda, pero falla. Como no hubo
no hubo un ganador definido, pero estaba cayendo el invierno. Ah, Así que Creso prefirió volver a la capital porque ese frío, ¿qué pasa con el frío? Lo congelo, Es sí. muy difícil combatir en ese frío. así Así que que tenía que regresar de así que vuelta. dijeron, ¿qué dijo Creso? Yo voy a volver a la capital, voy a esperar, rearmarme, reagruparme,